ángeles y santos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a vosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de por la conversión de los pecadores, tenemos más fe. Dios te salve Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Gloria te agradecemos a nosotros, pecadores de Cordero, santificamos y liberamos de la era. Ea, Señor, la nuestra, y después de la Jesús, ruega por
Cuánto te quiero, te amo y soy sincero, y así como aguacero me empapaste con tu amor. Cuánto te quiero, te amo y soy sincero, y así como aguacero me empapaste con tu amor. Y es que sin ti siento que me muero, y es que sin ti por las noches me desvelo. Cuánto te quiero, cuánto te quiero. Oh reina del cielo, oh reina del cielo, oh reina del cielo. Eres la reina del cielo, oh reina del cielo, oh reina del cielo. Eres la reina desde sin pies, y que melodías me los inviernos, y uno me salía hasta que a veces un millón de maravillas, de esas cosas que seguro que se imaginan todas. Sin embargo, nada me serviría hasta cantando por cantar, porque ni un mismo sentido. Antes de ser sincero, solamente te diría que mi vida nunca descubriría una pena verdadera, pena que llorara, que como es en fantasía, y que
palmas para nuestra Madre, la Virgen María. Y vamos a decir: yo vivo en Cristo y solo en Cristo hay amor, hay paz y tranquilidad. Yo vivo en Cristo y solo en Cristo hay amor, hay paz y tranquilidad. Yo vivo en Cristo y solo en Cristo hay amor, hay paz y tranquilidad. Solo ustedes. Yo vivo en todos. Yo vivo en Cristo y solo en Cristo hay amor, hay paz y tranquilidad. Yo vivo en Cristo y solo en Cristo hay amor, hay paz y tranquilidad. Vamos a las palmas.
luz de tu misericordia, cuán hermoso eres tú. Creaste el cielo y la tierra para mostrar luz de tu misericordia, cuán hermoso eres tú.
Fuertes manos para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poner atención a lo que nuestro párroco está haciendo los días miércoles, que es compartir datos de la Biblia. Y así que voy a invitar a que todos pongamos atención. Alabado sea Jesucristo, alabado sea Jesucristo. Qué bien, queridos hermanos, ¿verdad? Tal vez se extrañan un poco los que no vinieron hace 8, ¿verdad? Pero según nuestro presidente, ¿verdad? El padre Selvi, pues ha dado una orden, ¿verdad? De que durante los 5 miércoles del mes de septiembre, ¿verdad? Se está celebrando el mes de la Biblia. Por lo cual, pues el Padre, ¿verdad? Está compartiendo lo que es el origen de la Biblia, o sea, el origen de la Sagrada Escritura, cómo se formó la Sagrada Escritura, quién la formó, ¿verdad? El canon de la Biblia y pues muchas cosas importantes para nuestra vida, ¿verdad? Por lo cual, pues como decía nuestro hermano, ¿verdad? Hagamos lo posible de poner un poco de atención, ya que son temas fundamentales de nuestra fe y de nuestra Santa Iglesia, ¿verdad? Así es que vamos a conectarnos entonces vía Facebook, ¿verdad? Ya que el Padre pues hoy estará transmitiendo desde la zona 4. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Nos acompañamos también de la intercesión de nuestra Madre María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches nuevamente a todos, a los que están aquí presencialmente en el oratorio de la Acción Católica de la Zona 4 y a los hermanos también que están a través de la página de nuestra parroquia. Estamos llegando a varias parroquias, hay gente que está conectada en otras parroquias, por supuesto nuestro pueblo. También hay unas religiosas que cada miércoles, las hermanas de Madre Vitelo de Zumpango, camino a Zumpango, miércoles a miércoles está toda la comunidad ahí reunidas frente a una televisión que conectan la página y ahí están escuchando también el tema. Pues saludamos a las hermanas religiosas, a todos los que desde su casa o algunas comunidades también que se están reuniendo en la comunidad y a la hora del tema se conectan. Entonces son las 7:25, una hora vamos a hacer de enseñanza. Estamos en el mes de la Biblia y como estamos en el mes de la Biblia he estado dando unas lecciones bíblicas, unos temas bíblicos. Yo sé que en cada tema una hora no es suficiente. Imagínense, tenemos una doctrina de 2000 años.
sea, ¿cómo vamos a abarcar en un poco de tiempo una doctrina o de algo que se ha dicho desde hace 2000 años? O sea, tendremos una historia de muchísimos años. Por eso no podemos abarcar tanto, pero aunque sea unos brochazos les voy a dejar encima, ¿verdad? Aunque sea unos brochazos. Espero que queden bien pintados y no mal pintados. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el orden sacerdotal, es decir, sobre el sacerdocio ministerial. Primero, es un tema bíblico. Levanten su machete. Levanten el machete. ¿Cuál es el machete del católico? La Biblia es el machete del católico. Bueno, algunos, como les he hecho la broma en otro momento, de plano no traen la Biblia porque ya se la saben de memoria, ¿va? Yo, pobrecito, la tengo que cargar aquí. Bueno, también les pediría, porque esa ha sido una tarea que les he dado en cada comunidad, que al final del tema voy a preguntar cuántas citas bíblicas di. Entonces, para ver si apuntaron, si están atentos, porque les pediría que hay cosas que mejor apúntenlas, porque si no, no da tiempo que ustedes la busquen. Mejor la busco yo, la cito yo, la leo yo, ustedes la apuntan y al final de cuando ya estén en su casa más tranquilos, pues las pueden meditar. Bueno, primer texto, San Mateo capítulo 5 versículo 17. San Mateo capítulo 5 versículo 17. ¿De qué tema les dije que iba a hablar? Orden sacerdotal o sobre el sacerdocio. San Mateo capítulo 5 versículo 17 dice: no piensen que he venido a abolir la ley. Esto reténganlo porque va a servir para una explicación que voy a dar. No he venido a abolir la ley, es decir, a quitarla, sino a darle cumplimiento. Jesucristo, cuando viene, no dice todo lo antiguo no sirvió. No, hay cosas del Antiguo Testamento que se retomaron o que sufrieron algún cambio. Por ejemplo, ¿qué cosas se retomaron en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento que no cambiaron para nada? Mandamientos. Eso no cambia. ¿Qué cosas Jesucristo retomó pero que le dio un cambio? El sacerdocio. Nos vamos a dar cuenta que en el Antiguo Testamento hubo un estilo de sacerdocio y en el Nuevo Testamento otro estilo de sacerdocio. Vamos a ver si funciona esta cosa, porque sí me da un poquito como más chance para estarme moviendo. Vamos a ver. Sí, 1, 2, 3, probando el sonido. Sí, 1, 2, 1, 2. Ahí está. ¿Pero oyen los hermanos de acá adentro? ¿Sí? ¿Se oye? Allá atrás, sí oye. Va. Bueno, entonces ahorita ya me da chance para estarme moviendo. Entonces, ¿qué cosas dije que Jesús retomó pero no cambió? Mandamientos. ¿Qué cosas Jesús retomó pero hizo un cambio? Sacerdocio. Por ejemplo, algunos, para decir que no existe sacerdocio ministerial, es decir, a algunos que sirven, que representan, que ofrecen sacrificios, dicen, es que ya solo existe un solo sacerdocio. Quítame la transmisión si no me confunde. Bueno, dicen, ya no existe dos sacerdocios, existe solo uno. ¿Y qué sacerdocio es el que existe? El que todo el pueblo tiene. En la iglesia se le llama sacerdocio
común de los fieles. Entonces, algunos dicen, en el Nuevo Testamento ya no hay sacerdocio ministerial, es decir, los que estén al frente y que sean distintos del sacerdocio que todos tienen. ¿Y qué es lo que toman como base? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice San Pedro en esta carta. Dice, pero ustedes son raza elegida, sacerdocio real. Entonces dice, todos somos sacerdotes. Entonces no hace falta tener otro tipo de sacerdocio. Continúa. Nación santa y pueblo adquirido para que proclame las maravillas de los que los llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Entonces dice, ya vino Cristo, los sacerdotes que ofrecían en el Antiguo Testamento el sacrificio ya no existen. Ahora ya solo existe el sacerdocio de todos. Pero recordemos que la iglesia siempre nos ha recordado de que todos somos sacerdotes. A ese sacerdocio la iglesia le llama sacerdocio común de los fieles. Cuando somos bautizados, el sacerdote nos unge la cabeza, como se hacía con los reyes en el Antiguo Testamento, y nos dice, para que seas partícipes de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Entonces, todos somos sacerdotes. Pero ahora, ¿será que eso es así, de que ya no existe el sacerdocio ministerial? Es decir, algo distinto al que todos los tienen. Recordemos, en el Antiguo Testamento estaba el sacerdocio ministerial, el que sirve al pueblo, el que ofrece sacrificios, el que representa al pueblo, el que ejerce un sacerdocio ministerial. Entonces, recordemos que ese sacerdocio también ya existía en el Antiguo Testamento. Cuando Pedro dice que todos somos sacerdotes, no está inventando nada nuevo. Eso ya lo había dicho el Éxodo en el capítulo 19, versículo 5 al 6. Ojo con lo que les acabo de decir y ojo con lo que les voy a decir en este momento. Éxodo 19, versículo 5 al 6. Dice, por lo tanto, si quieren obedecerme y guardar mi alianza, serán mi propiedad entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un pueblo sagrado, un reino sacerdotal. Entonces, el sacerdocio que ahora conocemos como común ya existía en el Antiguo Testamento. No fue un invento de San Pedro. Por eso dice, reino de sacerdotes, pueblo sacerdotal. Pero, aparte de ser un pueblo de sacerdotes, también el Señor instituye un sacerdocio ministerial. Por ejemplo, de los 12 hijos de Jacob, el Señor escogió a uno para que de los hijos de Jacob, de uno de los hijos de Jacob, naciera los sacerdotes ministeriales. Estamos en el Antiguo Testamento. Y Dios los eligió para que ofrecieran sacrificios por el pecado del pueblo. Ya tenían un ministerio. Ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo. Es decir, donde hay sacerdocio ministerial, puede haber perdón de los pecados. Porque el sacrificio se ofrece
para el perdón de los pecados. Entonces, un texto que a mí me encanta, y me encanta así mucho, es Josué capítulo 3, versículo 14 al 17. Aquí Josué habla ya de los sacerdotes que son ministros porque están al frente y ejercen un servicio y representan al Señor y están recubiertos de poderes especiales. Miren qué bonito, porque en este pasaje nos menciona la importancia del sacerdote para el pueblo. Josué capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice: cuando Josué llegó a Israel, cuando llegaron al río Jordán, se encontraron con aquella dificultad como cuando iban huyendo de Egipto. No podían pasar el Mar Rojo. Pero miren dónde iban los sacerdotes cuando iban a cruzar el río Jordán. Dice: cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. Por eso el sacerdote está puesto ¿para qué? Para guiar. Los sacerdotes no iban atrás, los sacerdotes no iban en medio, sino que los sacerdotes iban delante. Y miren esto: y al llegar al Jordán, en cuanto se mojaron los pies en el agua, el Jordán va hasta los bordes todo el tiempo de la cosecha. Miren qué hermoso. Dice que la gente tenía miedo de pasar, y cuando los sacerdotes sus pies tocaron el Jordán, el agua del Jordán se hizo a un lado y pudieron pasar al frente los sacerdotes y el pueblo detrás. ¿Por qué? Porque el Señor respalda al pueblo y sobre todo lo respalda con la autoridad y con el poder de los sacerdotes. Por eso dice que los sacerdotes van guiando al pueblo, y cuando los pies del sacerdote estaban ya tocando el agua, el mar se hacía para un lado, el agua se hacía para un lado. ¿Qué pasaje les recuerda? Cuando el pueblo de Israel iba huyendo, y cuando llegaron al Mar Rojo, el Señor a través de Moisés abrió el Mar Rojo y pasaron el pueblo de Israel sin mojarse. Ahora, cuando el pueblo de Israel se enfrenta otra vez a ese peligro, los sacerdotes tocan con sus pies el agua, y el agua se hace a un lado. Es decir, el Señor respalda ya el poder de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes salvaron del peligro al pueblo. Por eso hoy podemos preguntarnos: ¿para qué sirven ahora los sacerdotes? Para salvar al pueblo. Dios salva al pueblo por medio del sacerdocio ministerial. Y fíjense, el sacerdocio del Antiguo Testamento ya era una figura del Nuevo Testamento. Poder tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Poder, vamos a darnos cuenta que el Señor le da a los nuevos sacerdotes en el Nuevo Testamento. Otro texto, Malaquías, para que veamos cómo era distinto el sacerdocio que todo el pueblo poseía con el sacerdocio que poseía los sacerdotes, en este caso los hijos de Leví. Malaquías capítulo 2, versículo 7, dice: los labios sacerdotales han de guardar el saber, y en su boca se busca la doctrina, porque es mensajero del Señor Todopoderoso.
Los labios del sacerdote son palabra que el Señor manda al pueblo, porque en sus labios está el mensaje de Dios. Se van dando cuenta que si hay distinción entre un sacerdocio y otro, que hay un sacerdocio que todos poseen, pero hay un sacerdocio distinto que es el que representa al Señor, en este caso el Antiguo Testamento. Seguimos. Ahora, en el Nuevo Testamento vamos nosotros a hacernos esta pregunta. Cualquiera, incluso tal vez algún no católico, va a decir, vaya, eso existía en el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento, cuando vino Cristo, como Cristo es el único y eterno sacerdote, entonces todo lo demás ya pasó, ya no hay sacerdocio. Pero aquí no está lo que diga una persona, sino aquí estamos para lo que diga la Biblia. Vamos a ver. Yo les decía al inicio, vamos a ver si Cristo, cuando vino, retomó el sacerdocio y lo eliminó, o qué pasó con ese sacerdocio. Vamos a ver qué pasó. Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 12. Ahí les encargo que retengan también estos versículos, porque me van a ayudar para ir entendiendo los otros capítulos y otros versículos. Ojo, vamos a ver si Cristo eliminó el sacerdocio o qué pasó con ese sacerdocio. Vamos a ver. Hebreos capítulo 7, versículo del 11 al 12. Dice: ahora bien, si por el sacerdocio levítico, está hablando de un tipo de sacerdocio, se podía alcanzar la perfección. O sea, algo hacía el sacerdocio de Leví, ya que por su mediación el pueblo recibía la ley. ¿Qué falta hacía nombrar otro sacerdote en la línea de Melquisedec y no en la línea de Aarón? ¿Qué falta hacía? Dice la carta a los Hebreos. Dice, porque un cambio de sacerdocio significa necesariamente un cambio de ley. ¿Entendimos? Cristo no eliminó el sacerdocio. Cristo le hizo un cambio. No lo eliminó, sino que lo cambió. Por eso mantengan ese dato. Ahora, algunos dicen, no, es que Cristo lo eliminó. Los católicos dicen, no, Cristo no eliminó el sacerdocio. Dice la carta a los Hebreos que Cristo cambió por un nuevo sacerdocio. Y ahí mencionaba a otro personaje. Dice, ¿qué necesidad había mantener el mismo sacerdocio de Leví? O que hubiera un cambio para otro sacerdocio según Melquisedec. Detengan ese nombre. Pero si hubo un cambio, dice. Si hubo un cambio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, ya vimos que había un sacerdocio ministerial. Ya vimos que hay otro sacerdocio, el de Melquisedec, lo hemos escuchado en este capítulo que acabamos de mencionar. Entonces, ¿cuál es la palabra clave para entender el sacerdocio en el Nuevo Testamento? No que se eliminó, sino que se cambió. Ahora, el sacerdocio cambia la ley, es decir, cambia la forma de ser sacerdote ahora. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, ¿qué ofrecía el sacerdocio que venía de Leví? Ofrecía animales en sacrificio, ovejas, sangre de animales. Ahora les pregunto, ¿ustedes alguna vez han visto algún sacerdote ahora que en el altar o en lo que sea
agarra un animal, lo sacrifica y después le saca la sangre y eso rocía al pueblo con esa sangre. ¿Se han dado cuenta que pasa eso ahora? Y si pasara eso, ese sería un sacerdote no católico, sino que sería un sacerdote maya. Así es. Al pan, pan, y al vino, vino, dice el refrán. Bueno, ahora, ¿cuál es el cambio? De Leví, ¿a quién pasó? Vamos, Génesis capítulo 14, versículo 18. Vamos a ver de quién habla ese capítulo 14 del Génesis, versículo 18. Génesis 14, 18. Dice: Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, trajo pan y vino. Miren, ya este sacerdote misterioso que aparece allá en el capítulo 14 del Génesis, que se le aparece a Abraham, ya es figura del nuevo sacerdocio instituido por Cristo. Porque les voy a preguntar y después lo vamos a ir viendo. ¿Qué ofreció Cristo en la última cena cuando instituyó el nuevo pacto, la nueva alianza? ¿Tomó otra vez a una oveja o qué tomó? Pan y vino. Entonces ahora entendemos por qué dice al estilo de Melquisedec y ya no al estilo de Leví. Vamos y lo vamos a corroborar. San Lucas capítulo 22 versículo 19 al 20. No se vayan a dormir, por favor, porque fíjense que se nos han quejado los de las páginas de la parroquia. Dice que cuando enfocan a ver algunos hermanos ahí, que los que están en la comunidad viendo el tema, hay unos están bien cuajados, dice, bien cuajados. Entonces yo ya les dije a los que vienen a ayudar para la transmisión que le tomen una captura y después vamos a sacar memes de las caras que están haciendo. Bueno, San Lucas 22, 19, 20. ¿Qué dice? Que presentó en sacrificio Melquisedec ante Abraham. ¿Qué sacrificio presentó? Presentó pan y vino. Bueno, ahora veamos qué presentó Jesús en la última cena. San Lucas 22, 19, 20. Dice: tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en conmemoración mía. Tomando pan. Después, igualmente tomó la copa después de cenar y dijo: esta es la copa de la nueva alianza que se sella con mi sangre, que será derramada por ustedes. Entonces, ¿qué toma Jesucristo en la última cena para instituir la Eucaristía? Pan y vino. ¿Eliminó el sacerdocio? No, cambió el sacerdocio. Ya no se ofrece un sacrificio como en el Antiguo Testamento, ahora hay otro sacrificio. Ese pan y ese vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, por eso dice después dice este pasaje, porque dice: porque esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. O sea, ese pan deja de ser pan y se transforma en el cuerpo de Jesús. Ese vino deja de ser vino y se transforma en la sangre de Jesús. Porque si fuera solo pan y solo vino, entonces ese sacrificio no vale. ¿Cómo vamos a ofrecerle a Jesús algo que no salva? Algo que no perdona, algo que no es válido. Esto daría para otro tema, porque el sacerdocio y Eucaristía van íntimamente unidos. Entonces, Jesús es ahora sacerdote a la manera de Melquisedec.
Ya vamos entendiendo quién era Melquisedec. Seguimos. Ahora, hemos escuchado de que sí hay sacerdocio, ¿verdad? Sí hay sacerdocio. Jesús en la última cena le da ese cambio al sacerdocio, porque ahora los nombra nuevos sacerdotes a la manera de Melquisedec. Lo mismo que hizo Jesús en la última cena, y también cuando les dice: hagan esto en memoria mía. En ese momento los sacerdotes fueron, los apóstoles fueron ordenados con un nuevo sacerdocio. De ahí viene la palabra ordenación. Cuando usted va a una misa donde se le da a algunos sagradas órdenes, se les instituye como ministros ordenados, no dice vamos a ir a la ordenación del padre Selvin, no dice vamos a ir a la graduación del padre Selvin, vamos a ir a la graduación del padre Juan, vamos a ir a la graduación del padre Miguel, no, a la ordenación. ¿Por qué? Porque Jesucristo les dijo: hagan esto, una orden. De ahí viene que el sacerdote recibe la ordenación. Dice, seguimos, ¿va? San Pablo nos viene a recordar de que Cristo realmente ordenó sacerdotes a los apóstoles en la última cena. Y ojo con esto, San Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, la carta a los Corintios se escribió después del año 50. Cristo muere en el año 33. La carta a los Corintios se escribe después del año 50. Les pregunto, pregunta del millón y se la tienen que saber. Si no, de aquí no van a salir vivos esta noche. A ver, San Pablo estuvo presente en la última cena, ¿sí o no? No. ¿San Pablo era uno de los 12? No. ¿San Pablo conoció a Jesús? Incluso camino a Damasco, solo oyó la voz. Él no tuvo el gusto de conocerlo, de estrecharle la mano, de estar con él, de comer con él. Pero miren cómo San Pablo, que no estuvo en la última cena, años después, 20 años después, recuerda lo que sucedió en la última cena. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al capítulo, vamos a ver, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al 26. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al 26. Dice: porque yo recibí del Señor, San Pablo, pero si tú no estuviste en la última cena, pero ojo lo que dice: porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor la noche que era entregado tomó pan, dando gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en conmemoración mía. Miren, San Pablo 20 años después, que no estuvo en la última cena, estaba recordando la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. Hermoso, ¿verdad? Eso es para que aquellos que digan: no, el sacerdocio ya no existe, ahora todos somos sacerdotes porque está escrito de que todos podemos ofrecer sacrificios espirituales y nuestro cuerpo es una ofrenda agradable. Sí, pero ese es sacerdocio común, pero hay sacerdocio ministerial. Y continúa, y dijo, dando gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en conmemoración mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Nuevo pacto, nueva alianza, nueva sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria mía. Y cuando la Biblia dice memoria, no significa recuerdo. Ténganlo presente ustedes, católicos, porque muchos
hablan de Santa Cena como un signo, como un recuerdo. Claro, donde no hay sacerdocio, donde no hay sacerdote ministerial, eso es un recuerdo y un signo. Pero donde hay sacerdote, hay Eucaristía, hay presencia, se transforma el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Donde hay sacerdote ministerial. Cualquiera puede agarrar el pan y decir, tomen esto porque es mi cuerpo, no pasa nada. Puede agarrar la copa de vino, esto es mi sangre y no pasa nada. Lo agarra un sacerdote ordenado por un obispo católico, sucesor de los apóstoles. Ese pan y ese vino deja de ser pan y vino y se transforma en el cuerpo y la sangre. Lo dice San Pablo, que no estuvo en la última cena. ¿Seguimos o paramos? ¿Seguimos o paramos? Bueno, dice San Pablo, hagan esto, el pan y el vino, este sacrificio, nuevo pacto, hagan esto todas las veces. Por eso les decía, hagan esto en memoria mía. ¿Qué significa teológicamente hacer esto en memoria de Él? Es que recordemos que Cristo fue el que lo instituyó. No, memoria no significa hagamos un mero recuerdo. Recordemos lo que pasó hace 2000 años. Los que celebran sin sacerdote la Eucaristía, ahí no hay Eucaristía y ahí se están recordando lo que pasó hace 2000 años. Pero memoria no significa recuerdo. Bíblicamente memoria significa que Cristo fue el que lo instituyó. Hagan esto en memoria mía. Es decir, recuerden que yo lo instituí y recuerden que yo lo mandé. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva. Seguimos. Ahora nos vamos a dar cuenta. Uno dice, si hay sacerdote, bueno. Si no hay sacerdote, también. De todos modos, hacemos celebración, leemos la palabra, hacemos un culto. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque a veces nosotros ponemos en la misma altura una celebración donde no hay sacerdote o una celebración donde hay sacerdote. A veces lo ponemos a la misma altura. Ahora no pasa eso, pero antes, no digo en todos, pero en más de alguno podía pasar esto. Decía, no fui a la misa, pero voy a ir a la reunión. Y la gente a veces se confesaba de que, padre, no fui a la reunión y fue a la misa. No, pues el pecado es no ir a misa. Ahí le ponemos a la misma altura. Y ojo lo que dice la carta a los hebreos. Miren, esto da alegría, pero también da temor por a veces lo equivocados que estamos. Hebreos 5:1. Levanten la mano los que son jóvenes. Cuando digo jóvenes, varones. Varones. Levanten la mano los varones. Jóvenes, solteros. 3. Va. Miren, esto también es una promoción vocacional también para que no nos equivoquemos, dice. Hebreos 5:1 dice, todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres. Padre, ¿por qué no ordenan mujeres? ¿Por qué en lugar de sacerdotes también hay sacerdotas? ¿Por qué no hay obispas? Avispas hay, va, para todas. No, porque el sumo sacerdote y el sacerdote representa a Cristo. Cristo se hizo hombre. Por eso lo que les voy a decir, un requisito para ir al seminario es que uno sea hombre. Una mujer puede hacerse monjita, pero no. Incluso una persona que tenga problemas de identidad sexual, ay, es que a mí, yo soy hombre, pero no me gustan las mujeres, no que me gustan los hombres. El sacerdote tiene que tener una
equilibrada sexualidad. O sea, es hombre, lo normal, pues, también el sacerdote, le atraen también las mujeres, es normal, porque es hombre. Una persona que fuera con problemas de homosexualidad, si se le comprueba en el seminario, no lo pueden ordenar sacerdote. Hombre. Pero, bueno, eso fue un pincelado. Pero miren lo que dice. Todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y nombrado su representante ante Dios. ¿Qué es un sacerdote? Representante de Dios. Por eso dice San Pablo, hemos sido instituidos embajadores de Cristo. Representante. Por eso ustedes, miren, pueden ver al sacerdote en el altar celebrando la misa. Pueden ver al sacerdote confesando. Pueden ver al sacerdote con todos los ornamentos que utiliza. Pueden ver al sacerdote caminando en la calle. Pueden ver al sacerdote en calzoneta, en pantaloneta, jugando pelota, compartiendo. Es representante de Dios. Así. No es solo que el sacerdote es representante de Dios cuando está celebrando la misa y cuando tiene todos sus ornamentos, no. Si anda en playera, si anda en chumpa, si anda con pantalón, si anda con pantaloneta jugando pelota, es representante de Dios. Porque es entresacado de los hombres. No es un ángel. Por eso cuando hay gente que dice, no, el padre es padre cuando está en la iglesia, allá afuera es como nosotros. Ya en la iglesia, padre venga para acá, afuera ya casi lo pasamos empujando, ¿verdad? Representante, eso significa sacerdote, representante de Dios. Y aunque el sacerdote ande vestido de una manera, vestido de otra manera, es representante de Dios. Y dice, y nombrado su representante de Dios, ¿para qué? ¿Cuál es su función? Para ofrecer dones y sacrificios por los pecados del pueblo. Por los pecados. Cristo respalda eso. Porque Cristo en la última cena, hagan esto en conmemoración mía. Porque Cristo resucitado les dice, a quienes ustedes les perdonan los pecados, les quedan perdonados. Cristo respalda el poder que le da a los sacerdotes. A quienes ustedes escuchan, a mí me escucha. A quienes ustedes rechazan, a mí me rechaza. Respalda. Que eso no quiere decir que el Padre humanamente, no, porque a veces la gente, ay, ve, a veces pasa, va, gente, es padre y se enoja. Pues sí, es sacerdote, pero es humano, también tiene su carácter, también, si tiene hambre, le va a dar hambre. Si se enoja, también se enoja. ¿Ah? Si lo pullan, le va a doler. Es normal. ¿Y por qué? Lo dice la carta a los Hebreos en el versículo 2. Dice, puede ser indulgente con ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a la debilidad humana. ¿Por qué Cristo no dejó ángeles como sacerdotes? Porque los ángeles no tienen humanidad. Entonces ellos no pueden comprender ni a los ignorantes ni a los extraviados. Se confiesa usted con un ángel, el ángel no lo va a perdonar porque él no puede entender lo que es la humanidad. Se confiesa con un sacerdote, como es humano, él puede entender a los ignorantes y extraviados. ¿Se dan cuenta lo bonito que nos va explicando la escritura del sacerdocio? Aunque sea humano. Aunque a veces lo miremos ahí, ay, el padre cómo come, pues es humano, ¿eh? Y el padre cómo, a veces al padre se le va la onda, pues, de plano, ¿eh? Es humano. ¿Para qué? Para entender a los ignorantes y extraviados. Seguimos. Ahí se acuerdan que empezamos ya tarde, porque si no después van a decir, padre, ya es tiempo, y empezamos como a las, ¿qué? 7:25, creo yo. Ahí me avisan cuando falten 5 minutos, por favor. Bueno, ¿seguimos o paramos? Seguimos, va.
Cuando ya sea el último, ya les voy a dar un tema de exégesis, ¿verdad? Dice, ¿para qué representa el sacerdote ante el pueblo? Para ofrecer sacrificios y dones por los pecados, dijo la carta a los hebreos. Ahora, vamos a San Mateo, vamos a ver si es cierto lo que dice la carta a los hebreos, porque fíjense que la carta a los hebreos, que es una carta que en su mayoría, miren, este es un dato bonito, la carta a los hebreos fue escrita más o menos después del año 70, donde muchos judíos querían volver a los antiguos ritos, al antiguo sacerdocio, y entonces por eso la carta a los hebreos presenta el nuevo sacerdocio, y presenta los nuevos sacrificios, y presenta el cuerpo y la sangre de Jesús como el nuevo sacrificio que se debe de ofrecer. Mateo 26, 26. Mateo 26, 26 dice: mientras cenaba Jesús, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo a sus discípulos: tomen esto y coman esto, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, pronunció la acción de gracias y se la dio, diciendo: beban esto y beban todos de ellos. Versículo 18: porque esta es mi sangre de la alianza, que se derrama por todos para el perdón de los pecados. ¿Qué dijo la carta a los hebreos que hace el sacerdote? Representa a Dios para los pecados del pueblo, ofrece sacrificios y dones. ¿Y qué dones ofrece hoy el sacerdocio de la nueva alianza? El cuerpo y la sangre de Jesús para el perdón de los pecados. Mateo 26, 26, 28. Añádanle a lo que le dije. Mateo 26, 26, 28. Entonces, ¿para qué sirven ahora los sacerdotes de la nueva alianza? Para ofrecer sacrificios. Ahora, hay una parte de la carta a los hebreos que dice: Cristo, sumo y eterno sacerdote, ofreció una vez y para siempre los sacrificios. Entonces, cuando dicen: ¿por qué celebran la misa todos los días o cada domingo si ya hubo un sacrificio? Lo que no han entendido, que la misa es el mismo sacrificio todos los días. No es que se celebra otro sacrificio, es el mismo sacrificio. No estamos celebrando un sacrificio distinto todos los días, no, es el mismo sacrificio, porque Cristo ofreció una vez y para siempre. Pero ojo, ¿cómo lo explica? Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo del 6 al 7. Fíjense, la carta a los Hebreos habla del sumo sacerdote y habla de los sacerdotes. Y teológicamente, el sumo sacerdote representaba aquí en la tierra, ¿a quién? A Cristo. Por eso, ¿sí? Perdón porque estamos en vivo. Bueno, estoy hablando de que en la carta a los hebreos habla de un sumo sacerdote y habla de sacerdotes. Y dice que los sacerdotes entraban continuamente. Por eso es que los sacerdotes aquí en la tierra, ¿por qué celebran la misa continuamente? Porque no estamos en el cielo. Continuamente. Pero es el mismo sacrificio. No es distinto. Por eso a mí me causa gracia, y como aquel chiste, ¿verdad? De una Semana Santa, donde estaba el padre, había preparado bien su homilía. Hoy les voy a hablar de esto, voy a hablar de lo otro, que es como siempre, ¿verdad?
entró un bolito y se fue a sentar a la primera fila. Y el padre empezó que en la Semana Santa, que el Jueves Santo, explicando, y el bolito cada vez que decía algo el padre, lo mismo que el año pasado. Y siguió el padre, es que tal y tal, y decía otra vez el bolito, lo mismo que el año pasado, dice un montón de veces, hasta cuando dijo el padre ya se cansó, vaya, saquen ese bolo, y dice el bolo, lo mismo que el año pasado. El sacerdote entra continuamente, ¿verdad? Continuamente, por eso se ofrece todos los días la misa, todos los días, porque los sacerdotes están en la tierra. Y dice, miren, estamos en Hebreos capítulo 6, versículo 7. Una vez instalados todos, los sacerdotes entran continuamente en el primer recinto para ofrecer ahí. En el segundo entra solo el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrecen por sus faltas y por las inadvertencias del pueblo. Había un sumo sacerdote una vez al año y estaban los sacerdotes todos los días. El sumo sacerdote, ¿quién es? Cristo. Por eso dice, Cristo entró una vez y para siempre. Ahí se entiende el signo del sumo y eterno sacerdote. En la primera parte entran todos los sacerdotes, ¿verdad?, para oficiar allí, y dice continuamente, es decir, todos los días, todos los días. Ahora, ay Dios, esto les va a herir mucho, ¿verdad? Dice, les va a herir mucho. Dice, los sacerdotes entran continuamente para ofrecer allí. Usted, cuando va a la misa, ahí hay verdadero culto porque hay sacerdote. Usted va a otro lugar, aunque diga, voy a ir al culto, ¿dónde está el sacerdote que ofrece el sacrificio? La Eucaristía es el verdadero culto porque ahí está el sacerdote. Por eso no caigan en el error, ¿va? Yo a veces les echo las bromas a los presidentes cuando me dicen, padre, a ver, venga más seguido. Entonces yo le digo, no, es que no se trata de ir yo más seguido a la comunidad, se trata que la gente vaya más seguido a donde está el sacerdote, que es en la misa. Es distinto. ¿Se dan cuenta la diferencia? Hebreo 9:7, sumo sacerdote es Cristo, de una vez y para siempre. Entonces, en el Antiguo Testamento, el sacerdocio fue símbolo del Nuevo. Ahora, esto también es muy bonito. ¿Qué fue lo que vino a eliminar el antiguo pacto? El antiguo pacto lo vino a eliminar la sangre de Cristo. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Dice, bueno, vamos a leer desde el 11. En cambio, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada mejor y más perfecta, no echa mano, es decir, no es de este mundo creado, llevando no sangre de cabras y becerros, eso era en el Antiguo Testamento, dice, sino su propia sangre entró de una vez para siempre en el santuario y logró el rescate definitivo. Entonces, el antiguo. Bueno, 10 minutos. Bueno, Hebreos 10:4-7. Hebreos 10:4-7. Dice, ya que la sangre de toros y cabras no puede perdonar pecados. Los sacrificios del Antiguo Testamento no perdonaban pecados, pero eran figura del Nuevo. Por eso, al entrar en el mundo, dijo, no quisiste sacrificio ni ofrenda, en el Antiguo Testamento, pero me formaste un cuerpo. O sea, Cristo vino al mundo, se hizo hombre. Dice, ¿verdad?
No te agradaron holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces dije, aquí estoy, Señor, he venido para cumplir tu voluntad, como está escrito de mí en el libro de la ley. Versículo 9 del mismo capítulo 10 de Hebreos. Después añade, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Así declara, abolido el primer régimen para establecer el segundo. Quedó abolido el pacto del Antiguo Testamento. Ahora es el nuevo que instituye Jesucristo con su sangre. Nuevo sacerdocio. ¿Eliminó el sacerdocio? No, sino que hubo un cambio. Continúo. Cristo entonces inaugura algo nuevo. Entonces, ¿cuál es el verdadero culto? El verdadero culto es ahora el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. Ahorita voy a empezar a avanzar ya un poquito más rápido, porque sí quiero terminar con una parte apologética. El mismo Jesús instituyó el nuevo sacerdocio, no lo podemos dudar. Dice Marcos capítulo 3, versículo del 13 al 15. Vamos a ver si Cristo realmente instituyó un nuevo sacerdocio. ¿Qué es un sacerdocio? ¿Qué es el sacerdote? El que representa, el que tiene unos poderes, el que recibe unos poderes. Eso es un sacerdote. ¿Todos somos sacerdotes? Sí, por el bautismo. Y por el bautismo podemos ofrecer dones y sacrificios. Pero por la ordenación sacerdotal, el sacerdote puede representar para el perdón de los pecados. Marcos 3, 13, 15. Marcos 3, 13, 15. Dice, subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. Nombró a 12 a quienes llamó apóstoles. Nombró a 12. Tenía muchos discípulos, pero preparó a 12. Preparó a 12. Para que convivieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. O sea, hay un poder, hay un respaldo, hay un envío, hay un escoger. Lucas 10, 16, solo vayan apuntándolo. Lucas 10, 16. Dice, y les dijo a sus discípulos, el que a ustedes escucha, a mí me escucha, el que a ustedes desprecia, a mí me desprecia. Quien a mí me desprecia, desprecia al que me envió. O sea, Cristo deja algo visible, que se puede aceptar o se puede rechazar. Seguimos. Mateo 18, 18. Mateo 18, 18. Mateo 18, 18. Les aseguro que lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Un poder. Y respaldado por Jesús. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. San Pablo dice, cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y el que coma y beba indignamente el cuerpo del Señor, se come y bebe su propia condenación. Respalda el sacerdocio Cristo. Y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Hay un poder, ¿cuánto faltan? Ahí sea 5. Bueno, se los voy a leer y se los dejo ahí porque ya voy a ir terminando. Bueno, ese sacerdocio no se quedó en los apóstoles. Los apóstoles lo transmitieron a otros. Solo les voy a decir las citas. Segunda Timoteo 1:6. Primera Timoteo 4:14. San Pablo también recibió de los apóstoles un envío y una imposición de manos. Que aquí no estamos hablando de imposición de manos general. Cuando uno va a orar por un enfermo, no, aquí estamos hablando de una imposición que era para transmitir un poder. Los que lo tenían, lo podían transmitir.
¿Ah? Los apóstoles lo recibieron, lo podían transmitir. Por eso dice San Pablo, él no estuvo en la última cena, pero dice, yo recibí lo que les transmito. ¿Se dan cuenta? Es distinto. Va. Después Timoteo hizo con los que escogió para el ministerio. 1 Timoteo 5:22. Estos pasajes, 1 Timoteo 5:22, estos pasajes hablan de imposición de manos, pero no imposición de manos general, sino imposición de manos para transmitir el poder que ellos mismos tenían y dejárselo a otros. Porque los apóstoles no iban a ser eternos, entonces ellos tenían que ir dejando sucesores. El segundo tema que di fue sobre la iglesia, y ahí aparece sobre la sucesión apostólica desde Pedro hasta el Papa Francisco. Ahí lo expliqué en el segundo tema. Ahora, esto es lo último que les voy a decir. Bueno, ustedes habrán oído, incluso hay católicos que a veces por ignorancia o porque tienen una pata ya en el protestantismo, hay veces hay católicos que dicen cuando les da miedo decirle padre al sacerdote, ¿va? O sea, cuando yo noto que hay católicos que le tienen miedo decirle padre a un sacerdote, digo, tiene ya un poquito de cabeza protestante. ¿Ah? Esa es una de los termómetros. Cuando un católico desaparece de sus imágenes, ese ya tiene una cabeza protestante. Cuando un católico desprecia el rosario, ya tiene. Cuando un católico trata al sacerdote, pues no de padre, pues ya uno dice, aquí y hay algo. Bueno, voy a explicar. Fíjense, hay un solo capítulo y un solo versículo donde dice que no se puede llamar padre a nadie en la tierra. Un solo capítulo y un solo versículo. San Mateo 23, 8 al 10. San Mateo 23, 8 al 10. Dice: ustedes no se hagan llamar maestros, es decir, nadie llame maestro, profe, a nadie, ¿verdad? Porque un solo es un maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. En la tierra a nadie llamen padre, porque uno solo es Padre del cielo. Ahí está el capítulo y el versículo. Un solo capítulo y un solo versículo. Pero aquí lo que les voy a dar de tarea, me van a leer por qué dijo Jesús y a quién se refirió Jesús. Porque la Biblia no se lee. Cuando uno lee solo eso y dice, ahí está de cabal, y los católicos, unos sinvergüenza y unos pecadores, van en contra de la Biblia porque le llaman padre a un hombre igual que ellos, ¿verdad? Les voy a dar la tarea. Van a leer el capítulo 23 desde el versículo 1, hasta... ¿Cuál les voy a dejar de tarea? Hasta el 33. Mateo 23, 1, 33. Mateo 23, versículo 1 al 33. ¿A quién se estaba refiriendo el contexto donde Jesús estaba diciendo que no llamaran padres ni maestros a nadie? A los escribas y fariseos. Porque ¿saben por qué? Porque ahí los escribas y fariseos se estaban portando como malos guías ciegos, estaban cargando más cargas a los discípulos, porque también ellos decían cosas pero no las hacían. Entonces eran malos guías, malos maestros, malos padres. Entonces ese versículo, ese capítulo se refería a ese grupito en ese momento. ¿Y por qué les digo eso? Porque fue solo en esa ocasión en que Cristo dijo eso.
Y les pregunto, la Biblia no prohíbe llamar padre al sacerdote, no prohíbe. En ese momento lo que estaba echándoles en cara eran los escribas y los fariseos por ser malos guías. Por ser malos guías. Por eso les dejé la tarea de leer desde el versículo 1 hasta el versículo 33. Ahora, veamos los ejemplos. Miren, un versículo que lo sacan de contexto, pero frente a otros versículos. ¿Qué dijo Jesús de que no se podía llamar a nadie Padre aquí en la tierra, verdad? Así dijo Jesús, ¿verdad? ¿Así dijo Jesús, sí o no? Sí, ¿verdad? Va. Ahora veamos si la Biblia se contradice. Romanos 4.1. Romanos 4.1. Les voy a robar 5 minutos más, por favor, que necesito terminar esto. Dice, Romanos 4.1, San Pablo. ¿Y qué diremos de Abraham, nuestro padre, según la carne? Y no se había dicho que no se podía llamar padre a ninguno aquí en la tierra. ¿Y por qué llaman padre a Abraham? Y no Abraham fue de este mundo. ¿Se dan cuenta que un texto fuera del contexto? O sea, se malentiende. Cristo se estaba refiriendo a escribas y fariseos en ese momento. Ahora, vamos a otro ejemplo. Lucas 18, 19. Lucas 18, 19. Esta es la historia del joven rico, ¿va? Uno de los jefes, y esto ya es Jesús, y esto es Jesús. Uno de los jefes le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno fuera de Dios. Versículo 20, conoce los mandamientos. Dice, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no harás falso testimonio ni mentira. Honra a tu padre y a tu madre. Jesús, pero ¿no acabas de decir algo, pues? ¿Cómo dices ahora que hay que honrar a nuestro padre? Mejor hubiera dicho Jesús, honren al que los engendró. Honren al que les dio a luz. Pues Jesús nos hizo problema. Porque cuando lo dijo por los escribas y fariseos. ¿Van notando la diferencia? ¿Sí? Era San Lucas 18 al 20. San Lucas 18 al 20, era el que les acaba de decir. Ahora, Efesios 6.1. Efesios 6.1. Dice, hijos, obedezcan a sus padres. San Pablo, qué gran pecador está haciendo, ¿verdad? Está cometiendo pecado San Pablo porque está llamando padre y Jesús dijo que no se llamara padre. ¿La Biblia se contradice? No. ¿Se han dado cuenta la diferencia? ¿Sí? Va. Otro texto, ya voy terminando. Ya les he dicho en otro momento que las hermanitas que oyen las de Madre Vitelo siempre me molestan porque dice que, ay padre, usted dice, ya va a terminar y sigue, ya va a terminar y sigue. Saludos a las hermanas. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo del 14 al 16. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo del 14 al 16. Dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino quiero corregirlos como a hijos queridos. Para San Pablo, ¿qué era su comunidad? Hijos queridos. Y la comunidad, ¿cómo miraban a San Pablo? Como su padre. Y dice, porque aunque
como cristianos tengan 10,000 instructores, pueden haber 10,000 predicadores, 10,000 maestros, no tienen muchos padres. Yo los engendré para Cristo cuando les anuncio la buena noticia. O sea, San Pablo habla también de padres en la comunidad. Por eso el sacerdote en la comunidad es padre de la comunidad. Ya les dije, es hombre, es humano, se equivoca. Ay, es que el padre se enojó y es padre. Pues sí, es padre, pues se enoja. Hay gente que hasta se escandaliza porque, perdón el ejemplo, ¿va? La gente a veces piensa que el sacerdote ni al baño va. Pero también es lo contrario, ¿va? Como la gente ve en el sacerdocio, incluso lo material. Yo me doy cuenta que cuando uno va a una casa y, por ejemplo, en la comida, siempre le sacan el pollo más grande, ¿verdad? Pues el padre, el mejor plato, la mejor silla, porque lo ven como un padre, aunque vaya al baño, ¿va? Y termino. San Lucas, capítulo 16, versículo 24. Ahí me dicen ahí qué comunidades estuvieron conectados desde el oratorio, porque les dije a las comunidades que iban a estar, que en su oratorio, que los iba a saludar los que estuvieran conectados. San Lucas 16, 24. Esta es la historia del pobre Lázaro cuando se murió y se fue al cielo, o al seno de Abraham, y el rico que se fue al infierno. Dice, lo llamó y le dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí. Otra vez la palabra padre, y no que no se puede llamar padre, sino que la Biblia lo prohíbe. ¿Se dan cuenta? Un capítulo y un solo versículo, que era fuera, que lo entienden fuera de contexto, frente a los demás que no contradicen. Porque la Biblia no se contradice, la Biblia se va complementando. Lo que no expliqué, lo que no entendí en un momento, lo voy a entender en otro capítulo, lo voy a entender en otro versículo. Lo mismo pasa con lo de las imágenes. Cuando se habla de que no te harás imagen de nada, pues uno se queda solo con eso, ahí uno se murió y se muere uno en su ignorancia. Pero si uno va más adelante, donde hay imagen, donde el mismo Dios manda a hacer imagen, entonces uno dice, ve, es que hay un contexto, hay un porqué, hay un saber. Así pues, hermanos y hermanas, pues hemos llegado al final de esta lección, de esta cuarta lección bíblica. Ojalá que hayan aprendido, ojalá que les haya quedado algo bonito. Como les digo, a veces hay hermanos no católicos que a veces ven la página, a veces por curiosear o a veces después por criticar, pues ahí está. Si lo quieren tomar, lo toman, y si no, tranquilos. La red, como les decía el domingo, la red está lanzada. Y el que quiera caer en la red, pues va a caer, es pescado, ¿verdad? Y si no, no, tranquilos. Pero eso así como un día le dije a un hermano que por más que le di capítulo, le di versículo, le expliqué la doctrina, no, bueno, entonces, hermano, ya le dije muchas razones. Pero si no, esperemos al final de los tiempos a ver quién va a tener la razón. Bueno, alabado sea Jesucristo. Bueno, vamos a saludar. Vamos a ver, solo vamos a dar un minutito. ¿Hay quienes estuvieron ahí? Pero están en su oratorio. Son a 4 aquí. ¿Ah? Contracorriente van, dice que están. Jesús es el camino. ¿Ah? Pero que estén desde sus oratorios. Solo dice. Porque hace 8 estuvieron zona 1 desde su oratorio. Floristería, no digo porque si no. Ave María, hay unos desde la capital, desde San Andrés Itzapa, desde Zaragoza, y miren, hasta dicen, lo extrañamos Padre, dicen Zaragoza. Pero ya en Patsicía ya no me dejan salir, ¿verdad que no? Extrañamos Padres. Bueno, ahí estamos los hermanos que estuvieron ahí, que Dios los bendiga, muchas bendiciones, y me dio mucha alegría estar con ustedes. Dentro de 8 es el último tema,
les he dicho a los otros presidentes de otras comunidades que sería bueno, es una opinión, ahí hay jóvenes que saben un poquito de la tecnología, que estos miércoles que han habido los temas, que empecemos la reunión normal y que cuando ya va a ser el tema, que haya una conexión, que se conecten al tema para que ese día también el tema sea para la comunidad, los que están aquí adentro, ¿verdad? Porque si no, van a perder el hilo, ¿verdad? Esa es una opinión y una sugerencia, algunas comunidades lo han visto. Entonces, que el Señor los bendiga, queridos hermanos, con mucho cariño, ¿ah? Zona 1 dice que están por ahí, con mucho cariño, con mucho respeto también para los hermanos que no son católicos, o a los hermanos católicos que estaban un poquito como medio dudando, pues con mucho cariño también, y el que no quiera creer, pues al final de los tiempos vamos a ver quién tuvo la razón, ¿verdad? ¿Quién tuvo la razón? ¿Verdad? Alabado sea Jesucristo. Vamos entonces terminando, les voy a dejar la bendición y ya terminamos, ¿verdad? ¿Sí? Va. Señor, te agradecemos por darnos tu palabra, por dejarnos este nuevo pacto que es sellado con tu sangre. Te agradecemos también por tus ministros ordenados, por todos los sacerdotes, que a pesar de las debilidades, a pesar de las dificultades, pues nos has escogido para poder llevar tu palabra, pero sobre todo para poder administrar los sacramentos. Te agradecemos por estas comunidades, te agradecemos por todos los que en esta noche han estado reunidos aquí presencialmente y reunidos también a través de estos medios virtuales. Te pedimos que los bendigas a cada uno. Te agradecemos porque en las comunidades donde hay sacerdote, ahí está también presente el sacrificio de la nueva alianza. Te pedimos que nos ayude siempre a comprender, a entender, a amar, a aceptar y a tener paciencia por nuestros sacerdotes, que aunque estén envueltos en debilidades y en dificultades, tú los has escogido y les has dado ese poder para poder animarnos, pero sobre todo para poder ser ese puente para que nos lleve un día al cielo. Hoy que hemos hablado también del sacerdocio, te agradecemos, Señor, por el Papa Francisco, por ser el sucesor de Pedro, el que nos garantiza que estamos en la Iglesia Católica, por los obispos sucesores de los apóstoles, por los sacerdotes colaboradores de los obispos. Te agradecemos también, Señor, por las vocaciones, y te pedimos también que de todas las comunidades, de las familias, salgan esos jóvenes valientes que quieran entregar su vida al servicio de Dios y al servicio de sus hermanos. Todo esto te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Recuerden que este fin de semana, zona 3 y zona 4 son sus santas misas. Mañana aquí este oratorio estará abierto a partir de las 5 y el de zona 3 también para sus tickets. Nos vemos el fin de semana. Ya saben que les tengo mucho cariño, mucho aprecio, y todo lo que yo pueda hacer con la ayuda de Dios lo voy a seguir haciendo con mucha alegría y con mucho gozo, y pedirles siempre que me encomienden en sus oraciones, a mí como párroco y al Padre Juan también como vicario de acá de la parroquia. Dios los bendiga. ¿Ya di la bendición? ¿Di la bendición? Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Cuando le dan fuertes aplausos al Señor. Gloria al Señor. Bien, estimados hermanos, bueno, ya no les voy a quitar más tiempo, ¿verdad? Pues, sinceramente, pues es una alegría, un gozo, ¿verdad? Estar en la casa del Señor y al mismo tiempo, pues, ¿verdad? Darle la bienvenida a nuestra hermanita. Hermanita, póngase de pie, por favor, junto con la familia. Fuertes aplausos a las hermanas. Ya que, ¿verdad? Creo que es la tercera vez que viene, o cuarta vez, tercera vez, ¿no? Que sientes, hermanita, que está acá con nosotros. Y sinceramente, pues, ¿verdad? Hace
8 días le íbamos a dar la bienvenida, pero bueno, no me percaté, ¿verdad? Por lo cual, bienvenida hermanita, ¿verdad? Es la comunidad de Jesús del Camino y, ¿verdad? Pues siempre usted pues, será bienvenida y, ¿verdad? El Señor es quien la ha invitado a estar acá con nosotros, ¿verdad? Por lo cual, ¿verdad? Pues gocémonos en la presencia del Señor y que, ¿verdad? Nadie la detenga para buscar la presencia del Señor. Bienvenida, hermanita. Bueno, fuertes aplausos a nuestra hermana y a nuestra hermanita. Bueno, también, ¿verdad? Queremos también darle la bienvenida, ¿verdad? Ya que el hermano Freddy y su esposa, pues, ¿verdad? Traen un nuevo miembro de la comunidad. Fuertes aplausos, gloria al Señor, gloria al Señor, ¿verdad? Qué bendición. Y, ¿verdad? Pues, también a los jóvenes que están atrás, ¿verdad? Hay un joven que creo que nos visita por primera vez. Fuertes aplausos a nuestro hermanito. Y es una bendición, hermanos, ¿verdad? Que, ¿verdad? Sintamos la necesidad de buscar al Señor. Por lo cual, que Dios los bendiga, les guarde y derrame bendiciones sobre sus vidas. Muchas gracias. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Bien, hermanos, pues damos gracias al Señor por esta oportunidad nueva que nos ha dado de poder estar acá. Es una alegría, una bendición. 8 días más pues, que el Señor nos ha regalado, que nos tiene aún con vida, pues es de darle gracias al Señor, ¿va? Por ese regalo, ese privilegio que nos ha dado. Y pues qué manera más especial de poder agradecerle, de poder estar aquí, ¿va? Para poder alabarle y glorificarle. Y qué bendición, pues vemos bastantes hermanos en esta noche, ¿va? Es una gran alegría. El Señor pues definitivamente nos ha traído y es por eso que estamos acá. Démosle fuertes aplausos al Señor. Definitivamente pues Él nos induce, nos llama, Él nos trae a este lugar. Así que hermanos, de gracias y queremos agradecer también a nuestros hermanos de la Juventud de María por el Santo Rosario y la limpieza. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Y los cantos, pues queremos agradecer a la Contracorriente, ¿va? Que vinieron a cubrir este turno. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga, que Dios les venga dando sabiduría para poder seguir evangelizando también con sus cantos. Que Dios los bendiga, hermanos. Y también agradecer al Padre Sergio, ¿va? Por esa enseñanza que nos está dando, ¿va? La verdad que es algo muy especial, algo que vamos aprendiendo. Y como decía él, pues a veces tenemos un poquito de dudas, pero con estas enseñanzas pues salimos de todas nuestras dudas. Ojalá que hayamos puesto atención y vemos algo pues de este mensaje que hoy, esta enseñanza que hoy hemos recibido. Y también queremos agradecer a nuestro hermano Haroldo por las flores que estuvo acá hoy, pues adornar nuestro altar, ¿no? Dios le bendiga, hermano Haroldo. Y también pues queremos agradecer al hermano Checha, ¿va? Por la refacción que hoy nos trajo, ¿va? Muchísimas gracias, hermano, y ojalá que no sea la primera y última vez, Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Bien, hermano, los invito a que se puedan poner de pie. Vamos a finalizar con una oración. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, como nuestros delitos, como nosotros perdonamos a los que no nos caer en tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre.